De la mañana, 3 minutos. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Pero bienvenidos. Buen día, buen día. Qué raro verlos por aquí. Bueno, pero pará, Claro. un día, no seas malo. Quedamos todos bastante enrabados con la entrevista que acaban de tener y evidentemente el tema de los 40.000 niños, por lo menos, ¿verdad? 40.200. Ahí va, pero por lo menos. Y adolescentes en situación de trabajo infantil a partir de esta encuesta. Hace que se 3 llevó años hizo adelante. una, lo contaba, sí, Sí. que yo había manejado el dato de 100.000. Hace 3 años hizo uno que daba 92.000. No. En el 2010 es 2010, la última. 2010, 80, más de 2010. 80.000. Hace 15 años que no. Pero mejoró tanto el país que... No, igual Que también, bajó la cifra. también aclaró que fueron encuestas bien Distinta distintas. metodología. Sí. Claro, ayer Pablo Mieres, ex ministro de Trabajo, hablaba del 2010 de esa encuesta que daba más de 80.000. 80.000. Pero pone arriba de la mesa un tema tremendo. Andrea Venosa del INAU decía, no, pero son metodologías distintas en las encuestas. Bueno, ahí está. El tema está muy politizado, obviamente, ¿no? Hoy nuestro invitado, Fernando Olivera, de la Plataforma de Infancias y Adolescencias, también dejaba en cuestión que era una encuesta que se realizaba entre la salida de un gobierno y la llegada del otro, ¿no? Y de alguna forma ponía la duda sobre la lectura y la interpretación de los datos a la hora de las conclusiones. Sí, pero también habiendo varias preguntas, como por ejemplo, ¿es lo mismo con 5 años que con 17? Sí. Trabajar sigue siendo trabajo infantil, porque no está... Bueno, pero acá no esté regulado. Sí. de Y acá, obviamente de esa no es manera, lo mismo. Pero no es lo mismo. Bueno, pero Fernando ponía sobre la mesa hace un ratito un ejemplo que me pareció contundente. Porque uno pregunta, bueno, si el trabajo infantil, y vos decís, bueno, trabajo infantil, pará, cuidar a los hermanos es trabajo infantil. Y ahí él ponía el hincapié en algo. Un hogar de bajos recursos, la hermana cuida a los hermanos y a los mayores, ¿no? Un rato. Tiene que estudiar y no estudia porque está cuidando a los hermanos y a los mayores. ¿Qué pasa ahí? No se educa. Y ahí tenés un problema grave. Yo te lo Sociedad pongo afectada. en esta mesa. ¿Quién de nosotros trabajó antes de los 18 años o antes de los 17 años? Creo que todos. No sé, pero Claro, yo ahora pero que laburaba a los defini- 15 definiendo vendiendo diario, ¿no? Pero, ¿entendés? Claro, sí. Yo no trabajé. En un laburo formal, pero yo era absolutamente informal con 15 años. Claro. No Sí, sé ustedes, pero había Yo dado ni un sé. dato interesante, Yo no Fernando, trabajo. que decía que por lo general lo que llegan son las estadísticas y los ejemplos buenos claro. de estas cosas, ¿no? Lo que no conocemos es todo lo que pasa por detrás y que está mal. Él es uno de los que dice que primero no hay que culpabilizar a las familias, hay que saber diferenciar los estilos diferentes. Dice, no es lo mismo lo rural que lo citadino, no son lo mismo las edades, y aclarar que hasta los 15 años está prohibido el trabajo Claro. infantil en Uruguay. A partir de los 15 se reglamenta y con autorización se puede, pero hay una lista de trabajos de riesgo que no pueden realizar. Claro. Y por vos con 15 vender diarios y tus papás Pasa estaban de nada, acuerdo y vos mantuviste y acá estás, o sea, tu ejemplo y tu trayectoria de vida está buena. Hay otros ejemplos y ellos ahora están haciendo un estudio en las ferias donde se ven otras Claro. problemáticas, ¿no? Y donde no es el foco en la familia y responsabilidad, es decir, los hacen, no, es una realidad que lleva a esas situaciones donde después se ven las consecuencias, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, el ausentismo y esos salones vacíos, tiene que ver también con esto. Y es por eso que se quiere atender, no para culpar y decir, Claro. o tal vez no reciban ¿Cómo los dejan trabajar? muchas veces una remuneración, otras sí, pero tiene como otras consecuencias. Entonces la idea es que entre todos veamos cómo hacemos para que a las edades, él hablaba, dice, yo trabajaba en el campo, soy de la zona rural. Sí, yo trabajaba, separaba las ovejas hasta que uno le pegó una patada en la cara, le destrozó la nariz y tiene problemas respiratorios hasta el día de hoy. Gaby habla de su experiencia, de sus problemas de columna, de cargar bolsas con 16, 17 años. Entonces, está muy bien eso, creo que deberíamos poder generar cultura de trabajo, pero no así. Yo creo que muchas veces estas cosas salen a partir de ejemplos. Y Claro. apareció lo de la muerte de los 2 chiquilines por violencia vicaria, ¿no? ¿Por qué tomó tanto Estado público? Por el contexto en el que se daba. Pero muertes de niños, destrato de niños, gurises quemados con plancha, violados, torturados, 22 denuncias por día. Es de todos los días. Tiene que pasar un detonante para que, ¿no? Y hoy ya nos olvidamos. Sí. Y hoy hay 22 pibes que fueron violentados. Hoy 22. Va a ser como Entonces, el final más crudo. Cuando estas cosas pasan, tiene que haber un contexto social que lo habilita para que sea tan generalizado, para que ocurra de tanta gravedad, que se extienda durante tanto tiempo. Estas cosas no pasan durante tanto tiempo, de manera tan profunda, extendida, si hay una sociedad que de alguna manera lo condena,
que de alguna manera lo continenta, que de alguna manera tiene algunos elementos de denuncia, ¿no? Para que quienes tienen el poder de tomar medidas, decisiones, lo hagan. Cuando no lo hacen es porque hemos naturalizado. Así como un día vimos un pibe haciendo malabares en una esquina, y el primero, y después ya era normal. Pero ahí tenés el problema. ¿Cómo haces para que esa sociedad se dé cuenta de que eso está mal? ¿Lo punitivo? Nos vamos todos a Noruega. Claro. ¿Cómo haces? ¿Sabes que hace poco conversaba con un trabajador social del INAU? Hablando de otros temas, él me decía que tenía una idea que estaba muy resistida por sus compañeros y dentro del INAU, porque él trabaja con familias obviamente muy vulnerables y ve muy de cerca todo el flagelo del narcotráfico. Y me decía, para mí, esos chiquilines de 14, 15 o menos, que son captados por el narco, que ya no les interesa estudiar porque la educación los expulsa, no los atrae, no van, directamente no van y ya está, es como una batalla que él sentía perdida. Me decía, para mí esos chiquilines tienen que ponerse a trabajar, pero trabajar en algo que les haga bien, que no sé qué, pero que les atraiga al nivel de competir con el narcotráfico. Me decía, yo planteo esto en el INAU y me miran con cara rara, pero en realidad lo que quiero es sacarlos del narco. Claro. Y me decía, y las veces que hemos tratado, ponerle con Tacurú, que son un poco más grandes, pero también son bastante jóvenes, claro, a veces logran en esa pulseada contra el narco, que hay que estar ahí, ¿no? Nosotros desde acá del escritorio es muy fácil pensarlo, pero claro, me parece que también hay veces que, hacerlo. claro, que las categorías son como muy cerradas, trabajo infantil, tal edad, tal no sé qué, y después la realidad te da vuelta a todo. Gabriel señalaba algo parecido, corregime si no estoy diciendo lo correcto, Gabriel, decía, no es políticamente correcto lo que voy a decir. Y lo ato con que ayer en el canal, en el 2, estuvo la directora general del INAU, hablamos de ese tema y los mensajes que llegaban, muchos tenían que ver con eso. Yo los prefiero trabajando antes que en la calle, los prefiero trabajando para que comprendan lo que es la cultura del trabajo. Pasa que, claro, yo, como muchos, y esto es lo que políticamente correcto, los prefiero en un centro de enseñanza. Obvio, claro, todos los claro, preferimos pero claro, estudiando. más bien. La Pero realidad si no marca están otra cosa. estudiando, Justamente claro. la necesidad de discutir el tema, ¿no? Porque, yo qué sé, vos pensás, yo ponía el ejemplo del chiquilín en la feria. El padre va a trabajar a la feria, la madre va a trabajar a la feria, y el chiquilín que se queda solo se va con los padres y no tiene que ir a la escuela o al liceo, ¿no? Se queda y de alguna forma allí hay una cultura de trabajo en formación. Hay que ver cómo es el sistema también, ¿no? Si se va a pasar 14 horas y no estudia nada, es un problema. Pero hay datos de la realidad que son fundamentales. El padre que lleva al chiquilín, o el abuelo, como me pasó a mí, que te enseñaba a plantar una lechuga. Vení para que veas cómo es esto. Es aprendizaje también. Claro. Hay que buscar el equilibrio y discutirlo, porque uno piensa hoy por hoy en el narcotráfico, en la prostitución, pero también piensa en que, mirá, me pagan a mí, pero vengan todos. Como ocurre muchas veces en la explotación del trabajo rural, ¿no? Sí. Le pagan al señor, pero trabaja toda la familia. Son escenarios realmente complejos. Sí, pero hay muchos casos en frontera, por ejemplo. Yo lo que creo es que, vuelvo a lo mismo, lo vemos desde nuestra perspectiva, donde hay muchas cosas que son muy duras y que no pasan por pequeñas ayudas, ¿no? Sino que te trastocan toda tu rutina como niño, niña, de muchas cosas que podés y no se puede porque la realidad no lo permite. Entonces ahí lo que tenemos es que tener, obviamente, la presencia de un Estado fuerte en que puedan resolverlo, porque la situación ¿cuál es? Sí, cuidás a tus hermanos pues no hay otra alternativa, claro, pero si la hubiera, no lo harías. Entonces, lo que digo es que está muy bien, yo creo que hay muchas maneras, y él decía, hay ejemplos en Latinoamérica muy interesantes de generar esta cultura que no es trabajando. Y con respecto a las organizaciones sociales, sí se trabaja, o por lo menos tratan de trabajar en ese tema. Es mío. Es mío ese pendrive. Es mío, se me cayó al piso. Es mío. El TDAH. Es mío el pendrive. Niño Pereira, por favor. Bueno, que trabajan un poco en ese sentido de cómo competir con el narcotráfico. Es una idea que está instalada, por ejemplo, no importa en qué organización, pero hay una organización civil que lo tiene muy claro, pero no ofreciéndole trabajo a cambio. Pero sí entiende que hay que competir con el narcotráfico en muchos aspectos, como por ejemplo en los hogares del INAU, cuando ingresan, se les saca el celular. Y no puedes hacer eso, porque van a buscar plata para comprarse uno y dárselo de nuevo. O porque ese par de championes, fíjense que las chiquilinas del hogar de Rivera piden pares de championes. Y no estaría mejor
¿no? Que le generes determinadas cosas también para que de alguna manera después puedas conseguir otras, no haciéndolas trabajar. Entonces creo que sí hay planes que apuntan a eso. Aquí hay que competir, que el narcotráfico no es nada al lado de todo el crimen organizado, ¿no? Nos centramos solamente en un aspecto de muchos, porque en frontera, Fernando contaba, que no salió al aire, en los supermercados. Vamos al Chuy. Y muchos tenían a muchos chiquilines con los carros, con eso. Sí. Hubo que hacer un gran trabajo para que se los identificara como que eran trabajadores y que de alguna manera entraran a poder reglamentar eso, porque también estaban expuestos a mucha cosa. Entonces me parece que en el ejemplo y en lo hasta anecdótico, es como cuando te dicen, a mí me pegaban con la chancleta y yo salí bárbaro. Y no sé qué tan bárbaro saliste. No lo sé. Entonces creo que en eso de está muy bien, que todos en casa todos tenemos que tener una conciencia de la colaboración, de ocuparnos de nosotros y de los demás, de poder, de saber lo que es levantarse, pero hay situaciones. Hay cosas y cosas, ¿no? Claro. Igual, mira lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, creo que se genera esa cultura del trabajo desde otro lugar, Pero, no haciéndote es trabajar verdad, desde niño. pero corre para el otro lado también. Tenemos un diagnóstico, ya estamos todos claros que tenemos un diagnóstico, ¿no? Las no hay soluciones. un plan de erradicación Claro. del trabajo infantil en el Uruguay, nunca la hubo. Y ponele No la hay. que existan métodos, existan proyectos de cómo hacerlo. ¿Cómo evaluás hasta dónde ese proyecto o esas movidas terminan funcionando y terminan haciendo que los chiquilines no trabajen? ¿De qué manera se evalúa eso? Si tenés un subregistro, tenés en realidad números que no son tales, o que por lo menos son una foto de una parte de la realidad, porque hay otra parte que no la ve. Y hay Ahí muchas volvemos. cuestiones también, porque una cosa es que trabajen porque ellos quieren para ellos, para conseguir las cosas que no tienen, los championes, el celular o lo que sea, y porque ven que los amigos tienen plata y ellos no. Y otra cosa es cuando las familias necesitan y conducen a eso, ¿no? Me parece que es como distintos mundos que hay que atender Y es un punto re por importante separado. el de Fernando, cuando él dice, no hay que culpabilizar Claro. a las familias, Claro. pues están expuestas a realidades terribles. Andá a Se juzgar, maneja claro. como puede. Acordate la totalmente. denuncia, creo que fue el año pasado, de recolección. Ojo, parece debe que haber era tabaco casos en que no es Artigas, así, ¿no? ¿no? Como todo. Donde tomaban a la familia y obviamente a las 20%. hijas. Era lo que decía Aldo. Claro. Él hablaba de eso, sí. Claro. 20% de los hogares con menores de 6 años tienen inseguridad alimentaria grave, que se llama hambre. Exacto. ¿Con qué rostro vas a señalarlos cuando los gurises laburan? No, nadie. No, y además hay un detalle, lo que decías vos, Pepe, ¿no? Estos casos. Y estamos hablando de que el trabajo el trabajo rural se reglamentó en Uruguay, ¿no? Se pusieron horarios. Eso bajó una cantidad de cosas que se dan ya casi que naturalmente. Imagínate. Bueno, Daro. Qué pesado, está pesado. Tengo denuncias para hacer, Aldo. A ver. Secuestraron a Eduardito. Eduardito. Eduardito, nuestro alien. Pero ¿por qué porque ¿Dónde lo llevaron está? a la rural? Nuestro alien. alien. Es Es nuestro alien. Tenía que venir con nosotros. Pero porque se lo llevaron a la rural. Y porque viene Pereira. con nosotros a todos lados. Y Perdón, no, ¿qué pasó? y no sabemos dónde está Eduardito. Ustedes no Estamos sabían preocupados. que se iban a exponer a esa No Perdón, sabemos dónde lo está secuestraron. Eduardito. No tienen responsabilidad, Suponemos responsabilidad la que crianza se lo ustedes. llevaron. Suponemos que se lo Pero llevaron. ¿quién es el sospechoso o sospechosa? Siempre, Martín Fabel, siempre. del 1 al 10. Siempre, Martín tiene el 1 y el 9, olvidate. Chiquilines, un segundo, Dale. antes de irnos. Hay dos cosas. Hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Ok. Así que también de todo lo que estamos hablando tiene que ver mucho con la salud mental de todas estas familias y de todos nosotros también. Quiero hacerles una invitación me parece Hacenos. muy interesante porque mezcla el deporte con algo que está muy sobre la mesa porque el básquetbol le fue muy bien. Sí, señora. ¿No? Y mucho de lo que se observa de Gerardo Jauri es como mantuvo el equipo está unido, ¿no? Y hay como, diciéndolo así muy livianamente, hay buena onda entre todos y como que hay otras cosas por encima. Se organizó una jornada de la prevención, se llama La Prevención También Juega, una jornada para reflexionar sobre el suicidio desde el básquetbol y su comunidad. Es en el Club Atlético Olimpia a las 19 horas. Tiene invitados especiales que son Fernando Martínez, Marcelo Capalvo, Luis Silveira y Gerardo Jauri, como les decía, y ahí va a estar el grupo interdisciplinario Comprensión y Prevención de Conducta Suicida. Va a estar Gabriela Novoa y Pablo Hein, que son los que van a también desde su expertise poder guiar todo esto, pero los testimonios son súper importantes. Eso hoy a las 19. A las 19 horas en este día muy importante. Y ahora a las 10 de la mañana también tenemos en el Hospital de Clínicas, en el piso 19, nos invitaron algunos periodistas para
también empecemos nosotros a tomar un papel preponderante en la prevención, como agentes de prevención. Tenemos un poder muy importante nosotros los comunicadores como agentes de prevención y poder empezar a aprender a trabajar en conjunto. Va a estar la cátedra de psiquiatría, todo el programa de psiquiatría del Hospital de Clínicas allí, para también de alguna manera sostenernos a nosotros o guiarnos o nosotros plantear las dificultades a las que nos enfrentamos para comunicar estos temas, que saben que no es fácil, pero que hay que hablarlo. Los supervivientes fundamentalmente exigen tener más representación, poder hablar, poder contar, poder decir lo que les pasa. Así que creo que son lindas instancias para sacarnos el miedo, los tabúes y hablar de estos temas. Vamos arriba, 9:18, arrancamos, Andy. Vamos. Más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí.